Hola, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Yo soy Hugo Petricholi, soy el director de Franklin Templeton y nosotros estamos pues, sponsoreando esta charla por creo que quinto año consecutivo. Algunos de ustedes conocen ya a Sofía. Sofía, además de ser un bestseller muy conocido, pues es una gran persona. Ojalá que después de la plática, si veo que algunas personas traen sus libros, pues que va a haber unos autógrafos. Para los que no la conocen, les voy a decir varios datos. Digo, además que estudió muchísimo, además de que muy viajada, estudió en Francia, en México, pero a mí de las cosas que me llaman más la atención es que es una de las mujeres influyentes en México, fue incluida en el ranking de las 200 mujeres más importantes de México. Felicidades. Eh, es por Apple, la destacó como agente de cambio en el 2023 y por ahí en el 2015 también le hicieron un reconocimiento de que es de las personas que van a vender, a cambiar a este país. Y pues, la verdad, con este tipo de charlas cambia diario la suerte de muchas personas. Por favor, den un aplauso a Sofía Macías. ¿Cómo están? Oigan, gracias por venir con este calorón, por estar con... ¿Quién de aquí tiene ganas de ya poner su dinero a trabajar y dejar de ser el bello o bella durmiente del banco? O si ya lo hace, hacerlo mejor. Todos ustedes que se ven muy jóvenes, ellos no saben la envidia que les tienen. Porque todos pensamos, a mí me hubiera gustado saber esto hace 10 años. Así que, aunque suene raro así como de, híjole, ¿por qué me mandaron de la escuela esto? Probablemente puede ser una charla que sí cambie el curso de la historia. De hecho, vamos a hacer una subasta. ¿A qué edad creen que yo hubiera querido empezar a invertir? ¿Quién da más, quién da menos? Aquí dijeron 15, 14, 10, 25. ¿A los 5? Antes de nacer van a decir algunos, ¿verdad? Bueno, pues los voy a dejar con la duda y se los voy a decir un poquito más adelante en la presentación la edad exacta y a ver si alguien de aquí le atinó. Le daremos un premio al que haya atinado. Pero básicamente lo que quiero que tengan en mente es que el tiempo sí es dinero. Así que vamos a hacer un trato. Yo les voy a platicar todos los básicos de las inversiones. Voy a hacer todo mi esfuerzo para que saliendo de aquí tengan una estrategia clara, tengan una idea clara de por dónde empezar y no se los vayan a marear a donde vayan a invertir. Y a cambio de eso, yo les voy a pedir dos cosas. Y el que no se sale. No, no es cierto. No, dos cosas. La primera es que traten de contestar todas las preguntas que tenemos en su hoja de trabajo, porque esas preguntas, a veces escuchamos muchos conceptos, pero si no los bajamos, pues no los aplicamos y de nada sirvió la hora que estuvieron aquí conmigo. Y la segunda es, la segunda parte del trato es que después de aquí, quienes no estén invirtiendo, sí se animen a invertir. ¿Trato hecho? ¿Ok? No, como que no lo oí unánime. A ver. Muy bien. Bueno, ¿cuál creen ustedes que fue el momento clave? Si hay un fan del Pequeño Cerdo Capitalista, a lo mejor lo sabe. Cuando yo me di cuenta que no era suficiente ahorrar, hay muchos que ni siquiera dan ese paso. Los que ya lo dieron, pues felicidades, pero hay que seguirle echando ganas, no nos podemos quedar ahí. Y que tenía que poner mi dinero a trabajar. Exactamente. Bueno, cuando yo tenía un poco más cercana la edad a este grupo poblacional que está acá atrás, yo estaba entrando a la universidad, llegué bien campante a mi casa, así como a decir me voy a ir de mochilazo 40 días con mis amigas. Y mi papá así como, pues que te vaya bien, ¿y con qué dinero te vas a ir? Y yo así como, bueno, pues si mi patrocinio vitalicio, por tan adorable hija que soy. Bueno, el caso es que entonces decidí ponerme a trabajar como maestra de inglés
Y lo que gané durante 2 años lo estuve ahorrando para mi boleto de avión. Y al final hice cooperacha, la verdad, hice un poco de trampa, les hice ojito Remi a mis tíos para que también ahí se pusieran guapos conmigo. Pero el chiste es que me fui, tuvimos miles de peripecias, estuvo muy divertido, conocimos, bueno, España, Francia, estuvimos en Holanda, en Italia. Nos perdimos muchísimas veces porque imagínense hace cuánto tiempo fue que no había Google Maps, pero cuando regresé, o sea, esa no fue la más grave de mis peripecias, sino que cuando regresé empecé a trabajar en un periódico económico y me empezaron a presentar el tema de las inversiones y me di cuenta que si lo hubiera metido en una inversión de bajo riesgo, así la más sencillita, ni siquiera tener que saber demasiado con cómo estaban pagando las inversiones en ese momento, me hubiera ido con 300 euros más, que cuando andas de mochilero estudiambre, pues puede ser la diferencia entre solo comer McMugres y latas de atún, o de vez en cuando pues sí poder comer algo más, o quedarte 3 días, o escoger entre un hostal de 2 estrellas o de 3 cucarachas. Y sobre todo, me hubiera podido ir antes. Y eso es justamente lo que hace el tema de las inversiones, que nos ayuda a acelerar nuestras metas. Entonces, ahí me di cuenta que no era opcional, que tenía que aprender a invertir, porque ahorrar no iba a ser suficiente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 4 razones más importantes que yo creo que por las que todos deberíamos de aprender a invertir? La primera tiene que ver con que el ahorro tiene un límite. No importa cuánto reduzcas tus gastos, que seas la persona más disciplinada, que anotes todo, que te la vivas comiendo casi casi puras lechugas, pan y agua, etcétera, va a llegar un punto en el que ya no le puedes bajar más a tus gastos y no puedes destinarle más dinero a tus metas. Entonces necesitas una ayuda adicional y esa ayuda son las ganancias que puede tener tu dinero. La segunda es que si no inviertes, ya estás perdiendo dinero. Y creo que en los 2 últimos años nos hemos dado cuenta de esto muy, muy fuerte. ¿Quién de pronto ahorita ya ve con nostalgia lo que le costaba el súper hace 2 años? Hasta yo lloro, ¿no? O sea, cada vez que hay que hacerlo, pues esa es una tendencia que de repente es muy agresiva, pero es natural que los precios van subiendo y entonces si nosotros solo ahorramos, cada vez tenemos menos dinero para nuestras metas, cada vez tenemos menos dinero para gastar y esa es una razón importantísima para que nos pongamos a invertir. La tercera es que nos ayuda a llegar mucho más rápido a nuestras metas. Si tú ahorrando, como me pasó a mí, te vas a tardar 2 años, quizás ahorrando e invirtiendo te tardas 1 año y medio, te tardas 1, te tardas mucho menos. Y si pensamos en metas grandes como el retiro que cuestan mucho más, pues obviamente eso le agrega mucho valor. Y por último, también es importante para proteger tu patrimonio. De pronto puede haber una subida muy alta en los precios y entonces si tú no estás invirtiendo, pues la inflación te come. Puede haber una subida muy fuerte en el tipo de cambio. Entonces, si tú empiezas a aprender a invertir y a tener tu dinero en cosas que te protejan contra esos cambios, pues obviamente palomita. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el elemento más importante para tener ganancias, para tener buenas inversiones? Conocimiento es muy importante, pero hay otro todavía más importante, el tiempo, 100%. El tiempo, ay, espérenme que se me están saltando aquí se me saltó aquí creo que una, pero bueno. Hay mucha gente que cree que es el dinero, pero el dinero no es lo más importante necesariamente para invertir, porque afortunadamente en México tenemos opciones desde 100 pesos. Puedes abrir un fondo de inversión desde 100 pesos. Ahorita vamos a hablar de qué es un fondo de inversión. Puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa en líneas de 100 pesos. Puedes abrir una cuenta en CETES Directo. Es más, a las Afores les puedes depositar aportaciones voluntarias desde 50 pesos. Así que el dinero no es necesariamente el activo más importante para invertir. El tiempo. ¿Quién ha escuchado aquí del famoso concepto del interés compuesto? Todos hemos visto algún TikTok o algún video de YouTube que habla del interés compuesto, ¿no? Y a mí siempre me preguntan, Sofía, ¿pero qué instrumentos nos dan interés compuesto? Más allá del instrumento, hay que entender realmente qué es esto del interés compuesto. No es que haya, mira, este producto viene con interés compuesto y este viene sin interés compuesto. Es un tema del concepto de qué se hace con el dinero.
El interés compuesto es básicamente como una bola de nieve, empieza chiquita y se va haciendo grande, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú inviertes y después inviertes 10 pesos, bueno, 100 en este caso. Si tú inviertes 100 pesos y ahorita que están súper altas las tasas, en un año ganas 10 pesos, puedes hacer dos cosas. Vas y te gastas tus 10 pesos y ahí ya mataste el interés compuesto, o vuelves a invertir y entonces al año siguiente tus rendimientos no van a ser sobre 100 pesos, sino sobre 110. Y al principio dices, ay, pues no me va a cambiar mucho porque incluso pensando que fueran las mismas tasas, para el año que entra en vez de 11 pesos, digo, en vez de 10 pesos gano 11. Pero el tema es que cuando van pasando los años y van pasando los años, la base sobre la que se hacen esas ganancias cada vez es más grande si no la tocas. Entonces, ahí la magia del interés compuesto se hace con años y con no estar tocando las inversiones, porque todo el mundo lo que quiere es, ay, invierto este año y el año que viene ya me lo gasto, ¿no? Pero eso no es lo que nos va a ayudar a hacer crecer el dinero, pensar tan a corto plazo, sino darle tiempo suficiente para que crezca. Ahora, si tú de verdad quieres al tema de las inversiones lograr que crezca y ponerle esteroides y tener la disciplina, hay un componente importantísimo que para mí es el tip de ahorro más importante que hay en la historia. Si no nos van a hacer caso con nada, háganos caso con dos cosas. La primera es, hagan el quítame lo que me lo gasto, es decir, en cuanto reciban sus ingresos, aparten lo que van a ahorrar, porque si no decimos, ay, pues ya que acabe de pasar mis gastos, mi gustito, la invitación del cuate, etcétera, ahí ya voy a ahorrar. No, pues, ¿cómo les explico que nunca llegamos, no? Entonces, si le quieren meter esteroides a las inversiones, básicamente, y quieren que funcione, háganlas de forma automática, que ya se los puedan quitar de su cuenta o ustedes mismos prográmenlo hacia esa inversión para que cada mes, cada quincena, ya llueve, trueno, relampaguee, el dinero se vaya para allá. Antes de empezar a hablar de en qué pueden invertir, mucha gente es como, ay, ya, Sofía, dime el tip perfecto, cuál es el mejor instrumento, en dónde voy a ganar más dinero. Y me encantaría decirles, pero no funciona así. Necesitamos entender cómo funcionan las inversiones, porque entonces así, en cualquier momento, si les ofrecen un nuevo producto, si su circunstancia de vida cambia, ustedes pueden tomar decisiones. Así que vamos a empezar por lo más básico, que es entender realmente cómo está el tema de las ganancias. ¿Me pueden señalar hacia dónde dice Las Vegas? ¿Acá? O sea, si yo fuera a Las Vegas tendría que ir para acá, ¿ok? ¿Y hacia dónde dice rendimiento de inversiones? Hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿las apuestas y las inversiones son lo mismo? ¿Van para la misma dirección? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio de su hoja de trabajo. Yo les voy a ir diciendo frases y ustedes me dicen y anotan si eso es invertir o apostar. Entonces, primera opción. Si yo digo, a ver, estrategia, objetivos realistas, riesgo controlado y acorde a nuestras metas, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Invertir o apostar? Ay, qué muchachitos tan aplicados, muy bien. Si pensamos, si yo digo suerte, chiripa, riesgo a todo lo que da, ¿eso es invertir o apostar? No, pues 100%. Por algo se dice, también, se parece a otra que dice adrenalina, estómago, corazonada. Me late que esta inversión es buena. ¿Será una estrategia de invertir o de apostar? Apostar. De hecho, por eso justamente yo creo que el melate se llama así, ¿no? Porque sí es más como de intuición. Si yo estoy pensando en algo que se concentra en el resultado, gané o perdí, ¿eso es invertir o apostar? ¿Invertir? ¿Solo se concentra en el resultado? ¿En si gané o perdí o si le meto todo al rojo o al verde? Ah, los agarré en curva. Eso sería apostar, porque invertir sería un análisis, conocimiento, una metodología, intentar ser racional. Por acá, concentración. O sea, todo lo pongo en algo. Eso sería invertir o apostar. Apostar, exactamente. No es como cuando estás jugando a la ruleta, todo al rojo, todo al negro. Diversificación, un poquito aquí, un poquito allá.
Invertir, o al menos invertir inteligentemente, porque también hay uno que otro que invierte como que no. Buscamos resultados a través de un proceso. Invertir justamente no es nada más gané o perdí, sino cómo llegué. Inmediatez, quiero el dinero ahorita. Apostar, ¿no? Y horizonte, es decir, le doy tiempo para que se vaya generando. Invertir. Nos encantaría que no fuera así, pero pues así es la cosa. Y esta frase normalmente se refiere, me van a decir ustedes si se refiere a invertir o apostar. La casa siempre gana. Apostar, exacto. Y justamente esa es la razón por la que nosotros no podemos entrar al mundo de las inversiones con mentalidad de apostador. Porque si nosotros nada más andamos como que viendo de tin marina las cosas, pues lo más seguro es que los mercados nos coman, no que nosotros ganemos. Y lo que queremos ser nosotros, eso sería invertir, ¿no? El ganón soy yo. Bueno, ¿ya tenemos bien clara la diferencia entre invertir y apostar? Entonces ya nunca en la vida me van a volver a decir la frase, ¿tú cómo apuestas en la bolsa? Pero de veras, porque si no, pamba china con picayelos. Bueno, el siguiente punto que tenemos que entender, ya una vez sabiendo que las inversiones no son apuestas, es un dicho muy mexicano. ¿Me pueden completar esta frase? El que no arriesga. Y esto tiene que ver con que en las inversiones siempre las ganancias están ligadas a cuánto arriesgas. Si tú quieres tener ganancias muy grandes, entonces, ¿cómo creen que tenga que ser el riesgo que tienes que correr? Mayor, ¿no? Y si tú quieres tener tu dinero súper seguro, ¿cuáles son las ganancias que puedes esperar? ¿Grandes o pequeñas? Más pequeñas, ¿no? Nos encantaría que tuviéramos nuestro dinero súper seguro, pero que además nos pagara un montón, pero que además lo tuviéramos disponible. Eso es una bonita carta a Santa Claus, pero no funciona así. Hay momentos donde de repente tenemos anomalías, como que incluso ahorita que los instrumentos más seguros, como la deuda del gobierno, como CETES, están pagando un montón. Pero si ustedes se voltean a ver la historia, pues lo seguro paga poquito. De pronto pueden tener brincos, pero eso es una anomalía que hay que aprovechar, pero una anomalía al final. Ahora, el segundo punto para el riesgo tiene que ver con cuánto tiempo tenemos para invertir. Si yo tengo muy poquito tiempo, si ese dinero lo voy a usar dentro de 3 meses, ¿lo puedo arriesgar? Pues sería medio kamikaze, ¿no? Porque a lo mejor si sube o baja, me puedo quedar chiflando en la loma. Y en cambio, si tengo muchos años por delante, a lo mejor es un dinero que voy a usar dentro de décadas, ¿puedo correr más riesgo? Sí. Y este es un tema chistoso porque cuando yo a la gente le pregunto, oye, ¿tu dinero del retiro, en qué lo tendrías? ¿En algo súper seguro que no se mueva, etcétera? ¿O en algo que tenga un poco más de riesgo y todo así como que, ¡ay, Jesús bendito! No, el dinero del retiro, déjenlo súper quieto y seguro y qué miedo. No, sobre todo si eres joven y bello, joven y bella, el dinero para el retiro hay que ponerlo en cosas que en el largo plazo te puedan dar un poco más de rendimiento. Ahora, esto puede sonar muy abstracto, pero aquí yo les quería tener un ejemplo. Este también viene en el libro de inversiones de Pequeño Cerdo Capitalista, pero básicamente aquí hacia arriba tenemos, entre más arriba, más riesgo. Y hacia allá tenemos mayores ganancias. Entonces, digo, obviamente no siempre se cumple exactamente, pero es como un ejemplo. Si estamos hablando de deuda del gobierno, como es difícil que un país completo quiebre, los instrumentos donde podemos invertir como CETES del gobierno, como fondos de deuda que inviertan en estos instrumentos, pues tienen bajo riesgo. Entonces, ¿cómo son sus ganancias, digamos, en el promedio del tiempo? Pequeñas, bajas. A lo mejor de ahí puede salir bienes raíces, que mucha gente tiene la teoría, no, los bienes raíces son lo que más ganancias te da. Ya cuando sacas bien los números, a ver, ¿cuánto me costó? ¿En cuánto lo puedo rentar? Y eso al año, ¿qué rendimientos me sale? La verdad, si ves las tasas, a veces es un poquito superior a CETES. Ya si le sumas que, bueno, es que estoy pensando que además lo voy a vender y todo, bueno, a lo mejor con la plusvalía un poco más. Pero la realidad es que tampoco es así que digas, voy a ganar los millones, al menos en la forma tradicional de comprar y rentar inmuebles.
De ahí siguen las afores, porque como invierten a un poco más de largo plazo, pues ya le van mezclando entre bolsa, en otras cosas que nos pueden dar mayores rendimientos. Las acciones de las empresas, que como al final las empresas están vendiendo, están produciendo ganancias y nos reparten de sus utilidades, pues van un poco más arriba. De ahí, si tú inviertes en un negocio, ¿por qué tendría un rendimiento más alto? Si te va bien, te puedes ser supermillonario. Pero ¿por qué tiene un riesgo más alto invertir en negocios? En la taquería de tu primo, por ejemplo. Si no funciona, ¿no? Perderías absolutamente todo. De hecho, hay gente que invirtiendo en negocios hasta se han endeudado. Entonces, ese es el activo de riesgo. Y bueno, las criptomonedas ya no supe realmente dónde ponerlas porque a veces arriba, a veces abajo, pero en nivel de riesgo sí estarían hasta allá, ¿no? Claramente. Pero esa es un poquito la idea como para que cuando estamos tratando de aterrizar esto que suena tan abstracto, veamos dónde puede ir. Ahora, cuando nosotros llegamos a invertir y vamos a cualquier institución financiera, normalmente o nos venden el producto del mes o nos empiezan a decir así como, uy, no, si no los convences, confúndelos y nos empiezan a disparar terminología a lo loco. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer como inversionistas es tomar el control de la conversación. Y para tomar el control en la conversación de las inversiones, lejos, sí, es importante empezar a aprender más sobre los términos, sobre qué significa, ahorita lo vamos a estar platicando, qué es un fondo, qué son acciones, qué es deuda, pero esto es muchísimo más importante. El orden correcto para elegir una inversión es este. Primero tu meta, porque si no sabes qué vas a hacer con ese dinero, pues no sabes cuándo lo necesitas, ¿verdad? Después el plazo, porque ya una vez sabiendo cuánto tiempo tienes, puedes calcular o puedes tener claro si lo puedes arriesgar mucho o poco. ¿Se acuerdan de los relojitos del principio? Entonces, ¿qué dijimos? Que si el plazo es corto, el nivel de riesgo que puedo tomar es alto o bajo. Y si tengo muchos años por delante, si tengo un plazo largo, el nivel de riesgo que puedo tomar, ¿cuál es? Alto, ¿no? Entonces, ya que tengo clara mi meta, el tiempo que voy a estar invirtiendo, el nivel de riesgo que puedo correr, ahora sí digo, a ver, en el mercado, ¿qué opciones tienen que yo pueda ponerle palomitas a esto y que digan, ok, ejemplo, yo estoy invirtiendo, no sé, para dentro de un año irme a un viaje. Entonces, esa meta es a un año, déjenme decirles que no es mucho tiempo para invertir, sería corto plazo. Entonces, mi nivel de riesgo para el dinero de mi viaje tiene que ser bajo o alto. Bajo, claro, porque si no, me puede pasar que yo estaba pensando irme a un hotel 5 estrellas, pero pues si pierdo me voy a acabar yendo a uno de cielo estrellado, ¿no? Porque nada más me va a alcanzar para la tienda de campaña. Entonces, justamente hay que ver, entonces ahora sí, ya digo, bueno, así es como me tengo que acomodar. Entonces, vamos a ver si realmente se lo aprendieron. Entonces, como en la escuelita, vamos a repetir todos cuál es el orden correcto para elegir una inversión. Primero, luego, luego y luego. Ay, qué aplicados, un aplauso. Eso nos lleva al ejercicio número 2 de nuestra hoja. Les voy a pedir que ustedes, igual que esto, ahora hagan su primer intento, aunque ahorita no sepan a qué instrumento le meterían el dinero, pongan una meta de inversión. Entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Para qué quiero usar ese dinero? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuándo voy a utilizar ese dinero? ¿Cuál es el riesgo que puedo correr? Acuérdense que todo tiene que ir concordando. Entonces, si dije que mi plazo era un año o incluso hasta 2 años, pues mi plazo es corto, ¿no? Entonces, mi nivel de riesgo tiene que ser bajo. Si ya tengo 2, 5 años, puede ser un nivel de riesgo medio. Y de 5 años hasta el fin de la humanidad, pues ahí ya pueden irse ustedes a un nivel de riesgo más alto porque ya tienen más tiempo para recuperarse si hay una caída. Entonces, ¿todo el mundo ya está anotando su meta? Perfecto. Bueno, como son bien rápidos, ya vi que aquí en la primera fila ya acabaron. Entonces, nos vamos a seguir. Yo, antes de seguir con los demás conceptos, les quiero dar un consejo. Este es un consejo de mi abuelo, que él era este tipo de señor que siempre anda diciendo dichos, pero los dichos de repente sí tienen sabiduría financiera. Entonces,
él decía mucho que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Para los que no sepan qué es el jocoque, es como un yogur, pero agrio y frío, obviamente. Entonces, muchas veces nos pasa que empezamos en el mundo de las inversiones con algo súper complicado que alguien nos embarcó y nos va mal, y entonces ya nunca más queremos invertir porque nos da miedo, y eso es natural. Eso no quiero que les pase a ustedes. Entonces, ¿cuál puede ser el antídoto para que se me quemen con el mundo de las inversiones? Que empiecen con algo de bajo riesgo y corto plazo. Si es su primera inversión, aunque su meta sea de largo plazo, ya tendrán tiempo para diversificar, pero que al menos la primera inversión que hagan sea algo que los deje dormir tranquilos. Entonces, ¿qué podría ser algo de bajo riesgo y corto plazo? Ya habíamos hablado de la deuda del gobierno, que hay una plataforma que se llama CETES Directo. También los bancos y las sociedades financieras populares tienen una opción que se llaman pagarés o depósitos a plazos. Esos, fíjense bien en el GAT, porque luego anuncian unas tasas así, les vas quitando comisiones y te queda tasa de expreso. Entonces, mucho cuidado allá. Y también una opción son los fondos de deuda. Esta opción me gusta y ahorita se las voy a explicar, porque digamos que cuando empiezas con estas dos, solamente te quedas en un tipo de inversión, las inversiones de deuda, que es cuando tú prestas el dinero y te pagan una tasa de interés. Pero cuando le entras a este tercer tipo, puedes empezar con un fondo de deuda, pero después puedes elegir otros fondos que inviertan en otras cosas. Ahorita les explico. Entonces, ¿qué son los fondos de inversión? Básicamente, traducción, es como si fuera una vaquita. Todos nosotros juntamos una lana y una institución en conjunto la invierte y pues vamos a tener títulos. Ahorita les explico eso de los títulos. ¿En qué las puede invertir? Hay diferentes tipos de fondos. Uno es los de deuda, son los que tú prestas el dinero y te van a pagar intereses. Puede haber deuda del gobierno, que pues, se considera como más segura, puede haber deuda de empresas, puede haber deuda bancaria. Están los de divisas, ¿no? Hay fondos que, esto es un poco raro en México, porque tú metes tus pesos, te los convierten a dólares o a euros, pero si los quieres sacar, te los vuelven a convertir. Pero bueno, si quieres tener un poco de protección por si sube o baja el tipo de cambio, esto es otro de los fondos que puedes tener. Están los fondos de las acciones. Las empresas, a veces para financiarse, piden dinero prestado, esta es la deuda, pero también te pueden decir, oye, ¿quieres ser mi socio? Te vendo un cachito, una participación de mi negocio, y entonces en vez de pagarte intereses, si me va bien y vendo un montón, te voy a repartir utilidades, que cuando estamos hablando de inversiones le llamamos dividendos. Ya si me va mal, pues ya te fregaste. Pero digamos que obviamente tiene más riesgo que la deuda, pero también puede tener mayores ganancias. Y por último, estos fondos, todos los que los llegaron a tener en los últimos 2 años, bueno, estaban felices y rayados, son los fondos de tasa real, porque esos van subiendo cuando la inflación, cuando los precios de las cosas suben. Entonces, en un portafolio bien diversificado, tendrías que tener en diferentes cantidades todos los tipos de activos, porque realmente no sabemos cuándo vamos a tener una sorpresa de inflación. O de pronto hay ciclos económicos en los que pues van muy bien las empresas, pero de repente se caen. O de repente la deuda pues está pagando muy bien, unas tasas de interés altísimas como ahorita, pero luego 3%, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener un portafolio diversificado y eso es lo que te permite si empiezas con fondos. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Se acuerdan que les dije que era una vaquita? Bueno, la vaquita, dependiendo de la cantidad de dinero que tú le metas, tú vas a comprar títulos. O sea, todo el dinero del fondo lo van a usar para comprar cosas, pero tú eres dueño de un pedacito. Entonces, imagínense que ustedes compraron el fondo Buenazo B1, así se llama la serie, ahorita les explico qué es eso de serie, a 30 pesos, ¿no? Entonces, le metiste 9,000 pesos porque eso fue lo que querías invertir. Si de repente le va súper bien ese fondo y sube a 36 pesos, pues entonces ya tu inversión subió a 10,800. Pero si de pronto se da un batacazo el mercado, pues tu título baja 28 pesos y entonces ahorita el fondo vale 8,400. Aquí no necesariamente quiere decir que ya perdiste y acá tampoco quiere decir que ya ganaste. La ganancia o la pérdida se hace en el momento en el que tú ya lo vendes. Entonces, si de repente se cae la bolsa y ¡ay, corremos en círculos, muerte, caos, destrucción!
tense quietos, no vayan a sacar su dinero en el peor momento como me pasó a mí. Mi primera novatada, la primera vez que yo invertí en un fondo de bolsa, hubo una mini crisis en China, o sea, nada de lo que después vivimos en 2008, ni en 2021, ni nada. Una mini crisis en China. Y la bolsa, me acuerdo en ese momento, me traumé tanto que recuerdo que estaba en 28,000 unidades y cayó a 26,000 y yo saqué mi dinero. Y a los 3 días ya había rebotado. Entonces, no le vayan a hacer la chamba a los que sí nada más andan viendo cómo se pescan las inversiones de los tarugos, ¿ok? Entonces, bueno, después de que ya pasamos esta primera fase de novatos, donde empezamos con instrumentos de corto plazo y bajo riesgo para que no nos vayamos a asustar si pasa cualquier cosa, ahora sí ya tenemos que tener inversiones en plural, no una sola inversión. ¿Y esto por qué? Aunque nosotros en México tengamos la idea de que siempre estamos en crisis, la economía en realidad es cíclica. De pronto no sabemos bien en qué momento estamos, pero sí. Normalmente hay un periodo en el que crece, que es de expansión, luego se va desacelerando y luego hay alguna crisis o recesión, pero se recupera eventualmente y vuelve a crecer y otra vez para abajo y otra vez para arriba y así vamos. No es predecible, no dura siempre el mismo tiempo, pero es un ciclo. Y no todas las inversiones reaccionan igual en todos los momentos. Aquí les quería poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las acciones? Cuando la economía está creciendo, ¿qué pasa con las empresas? ¿Venden más o menos? Normalmente más, ¿no? O la gran mayoría. Entonces, las acciones o los fondos que invierten en acciones de empresas crecen y tocan máximos. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a ver medio negro el panorama? Nos anuncian una pandemia, nos anuncian una crisis financiera global, nos anuncian que en Estados Unidos va a haber recesión. ¿Qué empieza a pasar? La gente empieza a gastar menos y a las empresas, ¿qué les pasa? Caen sus ganancias, ¿no? Entonces también caen las acciones. Y luego cuando ya todo empieza lo más cañón, hay crisis, pues ya tocan mínimos, está terrible. Pero cuando empiezan a haber buenas noticias, pues otra vez se recuperan, ¿no? Entonces, digamos que vas a ganar si compras cuando la cosa está medio negra o la agarras en recuperación y no necesariamente cuando estés acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con el oro? El oro le llaman el activo del miedo. Entonces, cuando todo está súper optimista, ¿la gente quiere comprar oro? Pues no, porque dicen, no, no tengo nada de qué protegerme, ¿no? Y el oro es más como esta idea psicológica de esto me lo va a aceptar todo el mundo, ¿no? O siempre vale, siempre tiene un valor aunque sea mínimo. Entonces, cuando todo va muy bien, el oro normalmente sus precios caen, pero cuando empieza a haber malas noticias, empieza a subir. Y cuando está más negro, cuando está terrible, yo me acuerdo perfecto que cuando anunciaron que Inglaterra se salía de la Unión Europea, el famoso Brexit, bueno, subió muchísimo la onza de oro. En la crisis de 2008 ustedes estaban en el kinder o algo así, pero yo ya era una persona que tenía inversiones para ese momento, pues evidentemente subió a niveles históricos, pese a que los 90s, que a nivel mundial eran como que los felices 90s, en México fue otra cosa, pero en Estados Unidos fue una época de mucha prosperidad, había estado plano, ¿no? Y obviamente cuando la economía se recupera, pues ¿qué pasa con el precio del oro? Vuelve a bajar, ¿no? Entonces, ¿el oro y las acciones se comportan igual? Entonces, en un portafolio diversificado tendríamos que tener en diferentes proporciones, pero cosas que no les afecte todo lo mismo al mismo tiempo. Ahora, importantísimo, siempre yo sé que les dicen, ay, es que tienen que comparar en los productos financieros. Sí, pero ¿cómo comparo? Y más importante aún, Sofía, ¿cómo lo busco? Porque de pronto no está tan facilito. Hay 3 elementos que por lo menos en la parte de fondos de inversión tendríamos que conocer y que ir buscando. El primero son los rendimientos. Hay una frase que dice que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, que son las ganancias. Pero pues si un fondo durante 5 años no ha dado nada, pues ahora sí que no tiene mucho futuro hacia adelante, ¿no? La segunda son las comisiones, que de pronto esas son más importantes porque los rendimientos pueden fluctuar, pero lo que te cobran
te lo van a cobrar. Así que eso ya es seguro que no va a entrar a tu bolsa. Y la tercera, esto es algo muy específico de los fondos de inversión, son las series. Dentro de un mismo fondo de inversión puede haber diferentes versiones, ¿no? O sea, puede haber una serie F, puede ser una serie B1, B2, muchos tipos de series. Y las series lo que nos marcan es quién puede invertir en esos fondos, pero también cuánto cobran. O sea, quizás tú tienes el nombre del fondo, pero no te fijaste bien en la serie. Y si tú te metes en una serie carísima, por ahí me contaron el caso de un chavo que estuvo 10 años y al pasar 10 años de esa inversión, tenía menos dinero o el mismo dinero que cuando había entrado. Y eso tenía que ver con que le estaban cobrando mucho. Entonces, hay que fijarse bien en las series. ¿Dónde teóricamente podría investigar toda esta información? Porque desafortunadamente no existe un comparativo universal. Hay herramientas como por ejemplo la página de morningstar.com.mx. Ellos son independientes, recopilan fondos y tienen un buscador donde tú puedes buscar varios tipos de fondos. Si tú estás buscando un fondo de deuda de corto plazo, pues ahí puedes buscar varios fondos de deuda que estén así. Si quieres un fondo que invierta en acciones, te puedes sacar varios fondos que inviertan en acciones. Y está muy interesante porque además de sacarte las comisiones, cuánto te pagan, etcétera, también te dicen qué tan ecológicos son estos fondos. Entonces, las personas que también quieren hacer inversiones sustentables les pueden servir. Ellos además tienen un premio que son los Morningstar Awards. Entonces, cada año le dan premios a los mejores fondos y las mejores operadoras. Entonces, puedes revisar en su histórico más o menos a quién le ha ido bien y eso puede ayudar muchísimo a que tomes tu decisión. Pero hay documentos donde viene también esta inversión. La versión larga, la versión extendida, se llama prospecto de inversión. Y en este prospecto de inversión, básicamente tiene que venir toda la información necesaria para que tú puedas tomar una decisión. ¿Qué tipo de cosas vienen en este prospecto? Los objetivos de ese fondo, es decir, es un fondo que le quiere ganar al mercado, es un fondo de corto plazo, de largo plazo, las políticas de inversión, que es su estrategia, qué es lo que están intentando hacer, los activos, que es realmente en qué está invirtiendo ese fondo, para que no sea así como que, ay, de pronto salió una, no sé, todo el mundo estaba muy preocupado, por ejemplo, por en qué invertían las Afores cuando cancelaron lo del tema del aeropuerto, ¿no? Bueno, pues en un prospecto de inversión podrías ver si están invirtiendo en títulos que tengan que ver con eso o no. Los riesgos que corren, los rendimientos históricos que han tenido, a quién está dirigido, si son personas físicas, personas morales, personas que pagan impuestos, bueno, que están sujetas a retenciones de impuestos o no. Los días y horarios para operaciones, esto es importante porque de pronto hay fondos que tienen reglas en las que si tú no tienes en un determinado momento, o sea, si tú lo quieres vender, a lo mejor te tardan 3 días en depositar tu dinero. Entonces, ese no sería un buen fondo si quieres tener ahí tu fondo de emergencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo. ¿Cuál es el monto mínimo, los plazos, los costos y comisiones y el régimen fiscal? Si todo esto ya les dio flojera cuando les hice la lista, no se preocupen, yo los comprendo. También existe algo más cortito, que solo son 2 páginas, y que trae tablitas, dibujos, bueno, no dibujitos, pero una tablita, trae las comisiones, que es el documento con información clave. Ahí viene justamente lo que ustedes quieren saber, que es en qué están invirtiendo, cuánto me van a cobrar, cuáles han sido sus rendimientos, y viene en 2 paginitas. Entonces, si no nos podemos leer 2 paginitas para cuidar nuestro dinero, la verdad es que cómo esperamos tener buenos rendimientos. Así que esto, por ejemplo, ¿dónde lo encuentran? Si les están ofreciendo un fondo de inversión o se lo piden a ese asesor o van a la página, buscan con la serie. Acuérdense que entre series puede cambiar los costos y vean que tenga exactamente el mismo nombrecito y tiene que venir en la página el prospecto, que es el largo, y este documento con información clave, que normalmente tendrían que ser 2 páginas. Así que es mucha talacha, esto es verdad. Sí hay que buscar la información, no está tan accesible, pero al final es nuestro dinero y lo tenemos que cuidar. Y bueno, obviamente, aquí algunos consejitos rápidos de inversión. Las estafas están rudísimas. Y sobre todo ahorita es como que con esta,
no sé, proliferación del tema financiero en Internet y demás, de pronto tenemos muchas cosas que viene alguien y dice, ay, no, es que descargué una app y voy a meter 1,000 pesos y si meto a mi primo me van a dar 3,000. Ajá. Por regla general, lo que parece demasiado bueno para ser verdad, no es verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos frente a una estafa o qué nos puede ayudar a pensar que estamos en una estafa? Pues primero pensar que el dinero siempre se genera de algún lado. Yo tenía un fan del blog que su nombre artístico era Sunscreen. Era de la frontera, entonces era como sunscreen, como bloqueador, pero era Sunscreen. Y cuando pasó todo esto en 2008, que había un señor que se llamaba Madoff que se transó hasta Spielberg y Almodóvar, decía, bueno, es que todos queremos hacernos ricos sin despeinarnos, porque obviamente le ofrecían unos rendimientos súper grandes sin hacer nada y pues ya no preguntaban. Entonces, eso es lo primero que hay que desconfiar, que si está muy por arriba de lo que otras inversiones normales nos ofrecen, pues no es verdad. Había alguien que me decía, no, es que CETES ahorita estará a 10%, pero a mí me ofrecen el 10%, o sea, anual, ¿no? Pero a mí me ofrecen el 10% mensual. Y yo, no, pues mucha suerte para recuperar esa lana porque no creo que vuelva, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo se generan las ganancias que me vas a repartir o de dónde sale ese dinero? Cuando estamos hablando incluso de instrumentos de deuda que nos van a pagar intereses, pues esa persona normalmente utiliza ese dinero para hacer algún tipo de proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay deuda del gobierno, pues ellos lo utilizan a veces para infraestructura o a veces para otras cosas. Entonces, hay que pensar bien si de repente alguien te dice, no, este esquema es mágico, es que encontré una fórmula matemática, eso me decían mucho con la flor de la abundancia. Yo, ¿qué fórmula matemática? Que nada más es embarcar a tus primas y a tus amigas y a todo el mundo, ¿no? Que era, no, es que si metes dinero, entonces si invitas a 3 personas y esas también meten dinero, se va a multiplicar. Así que, sí, pero ¿qué se hizo con ese dinero para que generara ganancias? Y pues como no se hacía nada, pues evidentemente ahí acabaron hasta familias deschongadas. Yo lo que más les recomendaría es que traten de invertir en instituciones reguladas, es decir, que haya autoridades que hayan checado que pues sí exista la institución, que sí haya efectivamente los instrumentos, que sigan las reglas del juego financiero. ¿Cómo pueden saber si una institución financiera está regulada? La pueden buscar, es igual, en el que ustedes prefieran, en el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en el CIPRES con ese de, ahí está mal, es Conducef con ese también. Pero lo importante es que la busquen ya sea por razón social o por cómo se llama, pero que esté ahí. Porque si no, pues evidentemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué implica que esté regulada? Si tú te metes a algo que hoy no está regulado y de repente los que tenían la supuesta inversión desaparecen del país, te tienes que ir forzosamente a juicio para ver si recuperas algo, ¿no? En cambio, cuando estás en una institución financiera regulada, pues puedes ir primero a la Conducef, y de alguna forma sí tienes una protección. Algo muy importante en el tema de las inversiones, y particularmente cuando estás invirtiendo en fondos o en casas de bolsa, es que las instituciones financieras reguladas tienen auditorías diarias. O sea, tienes que mandar el dinero donde está, los cortes, todos los días. Entonces no puede ser así como que, ay, de repente desaparecieron 10,000 millones de pesos a las Islas Caimán, o por lo menos está mucho más difícil. Así que ese es el valor de que estén reguladas. Ahora, ¿quién había dicho 10 años? Acá, vamos a darle un aplauso porque sí le atinó. Te vamos a dar un premio, a lo mejor te ganas doble premio, pero eso ahorita les explicamos la dinámica. Porque efectivamente, si yo volviera en el tiempo y regresara a mi yo de 10 años, mi esposo dice que lo único que me hicieron fue estirarme un poquito, que tengo la misma cara y que tampoco me estiraron tanto. Pero esa soy yo cuando tenía 10 años. Yo justamente le hubiera dicho, empieza a molestar a tus papás con que te abran una cuenta de inversión, pero ya. Y ahorita les digo por qué mi fijación de los 10 años.
De hecho, ahorita ya se puede hacer porque existe, por ejemplo, CETES Niños, o si no, puedes abrir un fondo de inversión y cuando sean mayores de edad se los pones a su nombre. Estos dos señores es muy interesante porque siempre hay una pelea de quién es el mejor inversionista vivo. Aquí está Warren Buffett, que sí es el inversionista vivo más rico, el más ultramillonario, porque siempre está en el top 5 de la lista de Forbes. Y ahí está James Simmons, que es un poquito pobrecito, nada más tiene como el 25% de la fortuna, de los billones que tiene Warren Buffett, pobrecito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Warren Buffett ha tenido rendimientos anuales, o al menos eso dice Morgan Housel en la psicología del dinero, de 22% anual en promedio, que es un montón. Pero Jim Simmons, del fondo Renaissance, ha tenido rendimientos de 66%, o sea, digamos históricos. Esa es una barbaridad, pero sigue siendo el triple. Pero ¿por qué Warren Buffett es muchísimo más rico que Jim Simmons? Empezó muchísimo antes. Mientras Jim Simmons empezó ya a agarrarle bien la onda a las inversiones como a los 50 años, Warren Buffett empezó a volverse un inversionista serio a los 10 años. O sea, ya le interesaba leer sobre inversiones, ya le interesaba saber cómo se analizaban. Entonces, si yo volviera en un DeLorean en el tiempo, le diría a mi yo de 10 años, vuélvete una mini Warren Buffett y empieza a invertir. ¿Esto prueba o no prueba que el tiempo es el activo más importante de las inversiones? Entonces, claramente, vamos a hacer una predicción de futuro. Aquí nos vamos a poner así bien Madame Sassou, bien todo lo que me sobra. Que no crean que millones, no se los voy a dar. Pero sí vamos a hacer una pequeña predicción y vamos a pensar en 2 escenarios que me van a escribir en su hoja. ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Cómo estarías en 10 años si sigues manejando tu dinero exactamente como lo haces hoy? Si sigues teniendo los mismos hábitos, las mismas decisiones respecto a invertir que tienes hoy. O peor, porque existe la inflación. Igual. Ok, bueno, acá fuimos optimistas y dijimos que igual, se vale. Pero ¿qué podrías lograr en 10 años si empiezas a invertir hoy o si ya inviertes, si mejoras tu estrategia de inversión? A ver, ¿cuál sería la predicción? Paz mental. Ya de inicio. Seríamos Warren Buffett. Bueno, todavía nos faltarían unos años para alcanzarlo, pero ¿qué podemos hacer si ponemos el tiempo a nuestro favor? Imagínense algunas metas para hacerlo más concreto. ¿Qué podría estar haciendo? Yo en 10 años voy a tener 49 años. Entonces, ¿cómo va a estar la Sofía de 49 años si se pone a invertir? Bueno, ya estoy invirtiendo, pero ¿cómo iba a estar en los 49 si no me hubiera puesto a invertir? ¿Y cómo podría estar si incluso le echo más ganas a invertir? Entonces, hagan ese mismo ejercicio con ustedes. Creo que cuando empezamos a poner las cosas en perspectiva, es mucho más fácil entender que sí tenemos una opción para tener un mejor futuro financiero. Entonces, por eso, yo lo que les quiero pedir es que no dejen para mañana lo que puedan invertir OINC. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a la pequeña sorpresa que les tiene Franklin Templeton y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Además, va a estar fácil para ustedes porque como salieron corriendo los que tenían el tiempo a su favor, van a tener más oportunidad los que están acá. Podrían, espero que no se vayan a encontrar un chicle mordido, pero podrían poner abajo, una mano abajo de su silla y ver si tienen una hoja con una estampa de Pequeño Cerdo Capitalista de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Acá tenemos un ganador. O de Franklin Templeton. Muy bien. Acá hay más sillas, así que se puede hacer la búsqueda del tesoro. ¡Yay! Bueno, la sorpresa del día
es que las personas que consiguieron su hoja se acaban de ganar una agenda de retos financieros de Pequeño Cerdo Capitalista regalada por Franklin Templeton. Entonces, la van a poder recoger, ¿aquí? Oye, aquí. La pueden recoger con Aline de Franklin Templeton, justamente. Y quienes quieran, me voy a ir hacia el stand de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles para firmarlas. Tenemos una ahorita, entonces si nos apuramos y les firmamos, sí salimos con todos. Entonces, muchísimas gracias a Franklin Templeton, a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y a la Conducef. Gobierno de México.